Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Dios los bendiga, mis hermanos. Este es su Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Los Ángeles. Esta es Doctrina Básica. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Daniel Hernández y en esta oportunidad me acompaña nuestro hermano pastor Eliseo González. Dios le bendiga, hermano. O sea, hermanos, estamos ahorita experimentando una nueva fase en lo que es Doctrina Básica, ya que, como usted se recuerda, en el segmento pasado estuvimos ya abriendo nuestros nuevos temas de el alma, ya que vamos a hablar en esta oportunidad, durante todo este periodo, este año, vamos a hablar acerca de lo que es el alma, los problemas que tenemos en el alma, administraciones, ancestros y toda la gama de situaciones que suceden en el cristiano, hablando del alma. Entonces, hermano, vamos a poder comprender más cuál es la situación del alma y cómo podemos resolver los problemas que muchas veces a veces no entendemos qué sucede en nuestra vida. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, que es acerca del miedo o el temor. Entonces vamos a abrir nuestro programa y quisiera, hermano pastor, si nos puedes dar la ubicación de tu iglesia. Muy bien, mi nombre es Eliseo González. Estamos ubicados en la ciudad de Oceanside, en el 1906 Oceanside Boulevard, en la ciudad de Oceanside, California. Ahí están nuestros servicios los días miércoles a las 7 de la noche, los días sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Si usted está cerca de la ciudad de Oceanside, lo queremos invitar para que nos acompañe. El número de teléfono es el área 760-905-3401. Ahí ustedes serán bienvenidos. Amén, gloria al Señor. Pues, hermano, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestro texto áureo, que es Salmos 34:4. Vamos a leer en la palabra del Señor. Dice: buscad a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando estamos hablando de los temores o el miedo, vamos a estudiar lo que es en la vida de Jacob. Jacob, recuerdes, hermano, de que él tuvo muchos hijos con Raquel y con Lea. Entonces vamos a estudiar el séptimo hijo de Jacob, o sea, de Lea, y el octavo de Jacob, en el cual es Gad. Y Gad significa fortuna por el lado positivo, pero también por el lado negativo significa miedo. Entonces podemos tomar como base lo que habla en Génesis capítulo 30 y el verso 9, donde dice de que Lea, al ver que ya no podía tener hijos, decidió por temor de perder el poco amor que Jacob tenía hacia ella, puso el nombre a Gad, como ese nombre Gad, que significa fortuna o temor. Pero la base que me llama la atención es donde dice de que ella decidió, por temor de perder el poco amor de Jacob hacia ella, y por eso ella le dio a su sierva Zilpa. Y fue así como nació Gad, basado a un miedo, basado a un temor de parte de su madre. Entonces vamos a abrir nuestro tema, hermano pastor. Vemos de que en la Biblia habla acerca de lo que es Gad, como uno de los hijos de Jacob, que él de alguna manera fue malministrado por su madre, por ese temor, por ese miedo de perder el amor de su marido Jacob. Entonces vemos cómo el miedo es ministrado a través de eso, y cómo es que funciona el miedo, hermano. ¿Podrías darnos una definición? ¿Qué en sí es el miedo? Bueno, el miedo es un sentimiento de inquietud, de sospecha, que viene a la vida del ser humano, de la persona, pero más que todo ese sentimiento está dispuesto a atacar, fíjate, a robar,
a destruir incluso y a paralizar las actividades de cualquier persona. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si miramos el miedo a la oscuridad, que es un ejemplo básico que siempre, Claro. que siempre se pone, se tiene miedo a la oscuridad, pero cuando la luz inmediatamente se prende, desaparece la oscuridad y no hay nadie. No hay nada en ese momento, pero ahí está el sentimiento de que algo puede haber ahí. Pero sobre todo esto, miramos de que este sentimiento de sospecha, es un recelo, de sospecha, de una inquietud, no solo en la oscuridad, sino en muchos ámbitos de la vida. Por eso debemos de tener cuidado, debemos de tener discernimiento para poder no solo recibir la palabra de Dios y creer en la palabra del Señor, para no perder la fe y poder contrarrestar esos sentimientos que van a atacar al hombre. Amén. Entonces podemos decir que también que el miedo trae sospechas de algo que una incertidumbre, ¿verdad? Que llega. Entonces, hermano, entonces quiere decir de que el miedo es algo con el cual el cristiano hoy en día, y tal vez no solo el cristiano, sino que aún la gente conversa tiene esas situaciones, ¿verdad? Y por eso que hay muchas fobias, ¿verdad? En las cuales muchas personas caen y llega hasta cierto punto, hermano pastor, que si no se logra controlar el miedo, puede llegar a afectar de una manera mental a una persona, en el cual puede caer en esas fobias que de la nada tiene temor. Porque, por ejemplo, hay personas que, como tú bien lo mencionabas, miedo a la oscuridad. Hay personas que tienen miedo al futuro. Hay personas inclusive tienen miedo a, vamos a hablar en el caso de los solteros, ¿verdad? A veces tienen miedo que si se van a casar o no se van a casar. Pero entonces yo pienso de que toda persona tiene esos miedos, esos temores dentro. Ahora bien, ¿qué pasa, hermano pastor, cuando hay miedo? ¿Qué se desarrolla ahí? Bueno, el miedo como una característica negativa, como estábamos viendo y dijiste anteriormente, de que por el lado negativo fue ministrado el miedo por medio de su madre Silpa. Entonces cuando él fue engendrado, a pesar de que su nombre también tenía fortuna, y esa es una de las bendiciones que Dios siempre va a darle en la vida de cada uno. Amén. Que siempre va a traer la parte positiva, pero hay una parte negativa que es ministrada, y esa es ministrada por ancestros. Entonces Silpa ya venía con ese problema, y también Lea ya venía con ese problema de que quería perder o podía perder el amor de Jacob. Entonces ambas le estaban transmitiendo el miedo y el temor. Y lo que pasa, y cuando leemos quizá la vida de Gad, él manifiesta dentro de los textos bíblicos que tenemos, manifiesta el miedo en varias oportunidades. Como por ejemplo, Gad es una de las personas que cuando viene de ir como espía a reconocer la tierra de Canaán, cuando él viene a desalentar a sus hermanos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el de que Gad dice que no quería dejar su rebaño por causa del temor de perderlo, y por eso no se inscribía a la guerra. Otro ejemplo de Gad es de que él no quería ir a conquistar a la tierra de Canaán por el miedo de que algo le podía pasar. Entonces le pidió a Moisés que se quedara de este lado del Jordán, ¿verdad? Entonces ahí encontramos varias características. Entonces lo que está haciendo el miedo en la persona es paralizarlo, hacerlo inútil a no recibir y aprovechar las promesas que Dios le está prometiendo, porque nosotros en la palabra del Señor tenemos promesas enormes, grandiosas promesas, dice la palabra, que son para nosotros, pero por causa del miedo viene y nos roba la fe. Y si nos roba la fe, definitivamente nos va a paralizar, nos va a hacer personas inútiles, no vamos a realizar y no vamos a retomar, a conquistar lo que Dios nos ha dado. Entonces por eso debemos de tener cuidado con el miedo, y si estamos cerca de la iglesia o un ministerio o un pastor, debemos ministrarnos para que oren por nosotros, o se ore por la persona, y que de esa forma sea liberado, porque el miedo, como tú dijiste, ataca en cualquier momento. Sí, y definitivamente, y también a veces hay personas que tienen temor o miedo tal vez por el maltrato que en alguna ocasión tuvieron. Y algo que a mí me llamó la atención, en una oportunidad me tocó ministrar a una persona,
y era una persona que era muy temerosa, ¿verdad? Entonces empezamos a indagar y decir, pero ¿cuál es tu miedo? Entonces, mire, hermano, es que mi temor es que yo no sé si yo voy a poder hacerla en mi matrimonio. Pero entonces, ¿por qué piensas tú eso? Es que, hermano, le dice, es que yo realmente, a mí no me enseñaron a mí cómo desarrollarme dentro del matrimonio, no me enseñaron qué era esto, pero yo dije, pero es que todo eso se aprende, bebé. Pero en sí, ¿cuál es el temor? Entonces, indagando, estábamos cuando de repente llegó un momento en que nos dimos cuenta, hermano, de que esta persona en su niñez había sido maltratada y había visto cómo había violencia dentro de su hogar, y eso le impactó tanto porque se sintió tan inútil de poder defender a su madre por la violencia que había con su padre. Entonces le entró un temor, un miedo adentro, pero también había un enojo, una violencia, pero no podía soltarlo, y él creció con ese miedo porque pensaba de que, o sea, que eso era así, ¿no? Entonces, hermano, ministrándolo, pues el Señor hizo la obra, lo liberó y todo eso. Pero, hermano, hay personas, hermano pastor, y me gustaría que usted le pudiera dar un consejo a esa audiencia que que nos está escuchando, nos está mirando en esta oportunidad. ¿Qué puede hacer una persona para contrarrestar esos miedos? ¿Qué le aconsejaría? Bueno, yo creo que número uno, nosotros tenemos que buscar al Señor, pero ante todo yo creo que la palabra de Dios va a hacer la obra en nuestras vidas, porque si no tenemos cuidado a esos miedos que tenemos dentro, porque cuando leímos el Salmo dice, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. O sea que David como que había sido inundado por los temores, por miedos. Entonces en algún momento de su vida él se dio cuenta de que estaba siendo estorbado. Entonces cuando él se dio cuenta de que estaba siendo estorbado, buscó al Señor. Entonces aquí ya tenemos la clave. En este verso tenemos la clave. Número uno, tenemos que buscar a Dios e invocar, clamar para que Dios tenga misericordia de nosotros y Dios nos libre de esos temores. Una de las cosas que si no tenemos cuidado, hermano, con el temor, se va a convertir en un espíritu de miedo, en un espíritu de temor. Qué tremendo eso. Y eso se lo dijo Pablo a Timoteo. ¿Recuerdas el verso que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Entonces cuando nosotros no tenemos cuidado con el temor y no nos ministramos inmediatamente, se puede convertir en un espíritu, y este espíritu va a robar tres cosas, que dice el verso: va a robar el poder en la persona, va a robar el amor en la persona y el dominio propio. Si roba el poder, va a ser una persona que no va a tener fuerzas para salir adelante, se va a inutilizar la persona. Si pierde el amor, va a empezar a tener como sospecha, lo que estábamos viendo del significado del miedo, va a tener sospecha, va a ser desamorado, no va a poder amar, va a sentir celos, va a tener incluso hasta puede destruir a su familia, destruir a su pareja, destruir sus dones o su gracia, sus privilegios en la iglesia. Si no tenemos el dominio propio que este espíritu quiere robar, este dominio propio, no podemos tomar decisiones, y la persona no va a poder tomar decisiones con aquello que le están dando, o quizá las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Por ejemplo, yo he visto personas así en lo más sencillo. He visto personas de que por el miedo y el temor no quieren pasar a orar, por ejemplo, que es muy sencillo, muy práctico. Se le dice, va a pasar a orar, dice, ya le causó el temor, el miedo. Dice, es que yo no pienso, mejor otro. Mire, lo paralizó a uno, le quitó la autoridad que Dios nos da, nos roba el amor que tenemos por los privilegios y por el don que Dios nos da, la gracia que Dios nos da, y el dominio propio. No tenemos decisión para tomar con fe esa oportunidad, ese privilegio, y el diablo nos paraliza, nos inutiliza, diríamos en ese sentido. Amén. Entonces quiere decir que también, hermano pastor, que entonces el miedo te trae desaliento. Amén. O sea, y cuando hay desaliento es porque
uno no hay fe en eso. Amén. ¿Verdad? Porque lo que tú decías, las personas que no quieren pasar al frente, como que tienen ese temor o no tienen esa fe suficiente de creer de que Dios puede resolver su problema o puede escucharle. Y es cierto eso lo que tú dices, hay muchas personas que inclusive se hace el llamado constantemente a pasar, pero no lo hacen, pero es por eso, porque tienen tal vez algún desaliento. Pero mira, algo que me da atención antes de que avancemos un poquito al tema, estaba viendo en el capítulo de Génesis, capítulo 3 y el verso 10, donde le dice, el Señor le dice, y respondió Adán y le dijo, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Fíjate que hablando el origen del miedo, lo podemos ver en Génesis capítulo 3 y verso 10, cuando, si tú te recuerdas, hermano televidente, cuando el Señor llega y baja, porque él bajaba en las tardes, y entonces llama a Adán y lo busca, le dice, Adán, ¿dónde estás? Pero Adán viene y le respondió, bueno, yo me escondí porque yo tuve miedo de ti, tuve miedo de tu presencia. Y fue cuando el Señor le dice, ¿quién te enseñó a ti? Y eso es lo que me llama la atención, hermano. ¿Quién te enseñó a ti? O sea, entonces ahí podemos entender de que el miedo no es de Dios. El miedo es del enemigo, es del diablo, que le mete a la persona diciéndole X cosa. Entonces es por esa razón de que vemos en el Génesis capítulo 3 verso 10 de que Adán tuvo, eso es lo que tú decías, ese sentimiento, ese miedo adentro de él, porque sabía de que había pecado, y por eso era de que él tuvo ese miedo, ese temor. Entonces, hermano pastor, cuando nosotros venimos y tenemos ese desaliento y viene, entonces quiere decir, hermano pastor, de que cuando una persona a veces tiene hasta el miedo de quizás no poder ver al Señor. Yo me he dado cuenta de que hay personas que tienen ese temor. Hermano, yo no sé si voy a ver al Señor, tengo un temor, le entra ese pánico. ¿Por qué será, hermano pastor? Tú mismo lo dijiste anteriormente. Lo que causa el miedo es el desaliento. Y una persona desalentada no va a tener fe. Dios le está prometiendo grandes promesas, una patria celestial, una vida abundante aquí en la tierra, pero por causa del miedo no lo puede disfrutar. Le promete que lo va a venir a traer, se lo va a llevar, que lo va a arrebatar y se lo va a llevar al cielo. No cree. Y ahora si Dios le dice, vas a estar con el amado, te vas a casar con el amado, vas a ser novia, esposa, vas a ser reina en el cielo, peor. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque están desalentadas. Amén. Entonces yo creo que eso era lo que, si volvemos al tema que estábamos viendo, eso era lo que traía Gad. Él tenía incluso, tenía desaliento y tenía la capacidad de desalentar a otros. Amén. Pierden la fe, no creen a las promesas de Dios, y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque Dios nos da en su palabra muchísimas promesas, y esas promesas las tenemos que aprovechar, creerlas. Pero si hay desaliento es porque algo está pasando ahí, debemos de tener cuidado, hay miedo o hay temor. Sí, entonces quiere decir, pastor, de que cuando está ese desaliento y cuando no se tiene esa fe, entonces hay personas de que como que tienen duda, o sea, como que piensan de que, o sea, nada les satisface, o sea, no les satisface en el cielo ni en la tierra, porque están en ese temor. Mira, hay personas hoy en día, cristianos, que tienen tantos miedos que los embarga demasiado, y a veces no saben cómo hacer, tienen temor a todo. Y entonces yo pienso de que el enemigo utiliza esa táctica tan efectiva en el creyente, de que al meterle miedo como que lo neutraliza, lo paraliza, inutiliza. Exacto, lo inutiliza. Entonces, ¿qué le aconsejarías a esa persona que tal vez en este momento está pasando esa clase de miedos? Quizás miedo a que tú no te metas con el Señor porque busques más del Señor porque piensas de que el enemigo te mete en tu mente de que te vas a tener más problemas y tal, porque eso es lo que sucede. Cuando yo he encontrado personas que le dicen, métete con el Señor. No, hermano, porque cuando yo lo hago es cuando más problemas tengo. Cuando yo me meto con el Señor, pero una vez yo hice eso, perdí mi trabajo. Entonces hay una serie de cosas negativas cuando uno empieza a buscar al Señor. Entonces,
¿Qué le aconsejarías a esas personas, hermano pastor? Mira, yo creo que si alguien nos está viendo en este momento y está pasando por alguna de estas áreas en el alma, que es el miedo o el temor, una de las cosas es buscar a Dios. Buscar a Dios. Yo tengo algunos versos que quiero leer en esta oportunidad para que puedan aprovechar. Y dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado por el mal. Entonces yo creo de que el temor va a ser eliminado, va a ser neutralizado, va a ser sacado de nuestra vida cuando nosotros nos acerquemos a Dios. Pero ante todo eso es porque el antídoto al miedo y al temor es el amar a Dios. Amén. El amar a Dios. Así Entonces yo creo de que cuando empezamos a conocer la palabra y empezamos a entender de que nosotros debemos de amar a Dios, acercarnos a Dios, yo creo que vamos a ir sacando de nuestra vida, despejando nuestra mente, vamos a ir sacando de aquello que fue sembrado negativamente, no solo por ancestros, sino por la vida diaria o las experiencias, como tú decías anteriormente. A esta persona tenía miedo por el maltrato que había recibido, entonces no se atrevía a enfrentar a la vida. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios, conocer el temor de Dios, porque esa es la base. Esa es la base. El temor al Señor es una reverencia por su santidad, por su amor, por su paz, por lo que es Dios en sí. Y eso nos va a ayudar a eliminar ese miedo y temor. Quizá otro verso que nos va a ayudar es dice, el temor del Señor conduce a la vida. Dice, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Entonces, incluso muchos por alguna circunstancia, hoy en día estamos atravesando un país quizá que está manifestando el temor en la comunidad. Hay un temor de que van a ser sacados de este país, van a ser echados de este país. No nos quieren en este país, nos quieren sacar. Pero yo creo de que dice que si nosotros nos acercamos a Dios, ese temor a Dios nos va a dar ese reposo, esa quietud, esa paz, esa confianza, esa tranquilidad, hasta para dormir tranquilos, seguros, sin temer a nada. Entonces yo creo que necesitamos amar a Dios, pero ante todo la palabra de Dios que se haga efecto en nuestra vida. Qué interesante. Entonces quiere decir que el miedo a veces, o la persona que es miedosa o temerosa, no reclama su heredad que Dios le está dando. Porque mira, hay personas cuando se le dice ¿cuántos van al cielo? Y se quedan como que no mucho lo creen, ¿verdad? Entonces, pero mira, las personas que tienen miedo son aquellas personas que he escuchado que dicen, no, pues yo al cielo, pues a que sea un rinconcito me voy y estar allá. No, Dios en su palabra dice que Él no solamente nos ha prometido hacernos lugar allá en el cielo. Jesús lo dijo, os conviene que yo me vaya porque os haré morada allá en los cielos. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros de que Él se fue allá al cielo para hacer morada para nosotros. Pero no solamente morada, sino que Dios mismo nos está dando la gran oportunidad de que vamos a ser esposa del Cordero. Vamos a ser esposa, nos vamos a llegar a casar con el Señor Jesucristo, hablando espiritualmente. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que Dios no solamente nos ofrece el cielo, sino que nos ofrece al amado, para que nosotros seamos la alcoba del amado. Exacto. Entonces, imagínate, hermano televidente, qué bendiciones nos estamos perdiendo por causa del miedo. Porque mira, algo que me llama la atención, que cuando hay miedo, hermano pastor, se dejan de hacer muchas cosas. Dios, a ti, hermano televidente, a ti, pastor, a mí, nos ha prometido grandes bendiciones, grandes proyectos. Pero ¿por qué no los hacemos? Porque tenemos ese miedo, la incertidumbre de que no sabemos cómo nos va a ir. Pero como tú bien lo decías, si nosotros ponemos nuestra confianza, amén, depositamos ese reposo en Dios, entonces vamos a poder adquirir esas cosas. Porque mira, ¿cuántas veces Dios no te ha dado la oportunidad, hermano televidente? A lo mejor quizás Dios te ha dado la oportunidad de que tengas un privilegio, pero a veces tú no lo has querido tomar. O tú quizás ya tienes muchos años en el Evangelio y Dios te está llamando a un ministerio, pero no lo quieres.
¿Sabes por qué? Porque hay temores dentro de ti, porque piensas que eres tú el que lo va a hacer. En esto del ministerio, hermano pastor, cuéntanos brevemente qué es, que hubieron temores en ese momento, cuando el Señor te llamó al ministerio, brevemente. Yo creo que sí, yo creo que mira, el temor y el miedo, todos ya lo tenemos. Amén. Todos tenemos. ¿Por qué? Porque si a Adán le entró el miedo, dice que cuando Adán pecó, todos pasaron a ser pecadores. Amén. Entonces el miedo ya venía también ahí. Es un área que todos tenemos, pero quizá no en algunos está muy desarrollada, y en algunos ya es un espíritu que está atacando a la persona, y en otros tienen controlado el miedo. Pero en algún momento, como tú dices, cuando llega el llamado, cuando llega la visitación de Dios para ese privilegio, para ese ministerio, siempre va a venir el miedo de que ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Porque es una inquietud, es de sospecha que algo del futuro, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Y entonces ¿por qué? Porque uno quizá ha estado con el pastor, ha visto la cercanía, ha visto los miembros, hemos visto divisiones, hemos visto personas que se han rebelado al ministerio, personas que han dividido las iglesias, y es lo mismo que estabas hablando, porque nada les gusta. Porque ya tienen el área del miedo desarrollada, entonces nada les gusta, nada les gusta, les roban la fe, y entonces no reclaman su heredad, se conforman con lo que tienen, pero causan divisiones, causan problemas con otras personas. Entonces ese es el miedo quizá para uno. Yo sentí eso, pero después empecé a decirle al Señor, en tu nombre, ¿verdad? En tu nombre vamos a ir, en tu nombre vamos a estar trabajando, y hasta aquí pues estamos trabajando, y que Dios nos siga ayudando. Amén, gloria al Señor. Hermanos, ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente, solamente diciéndote de que no dejes de sintonizarnos en nuestro próximo segmento, y decirte de que no tengas temor. La palabra del Señor dice claramente de que Él es el que nos va a librar de todos nuestros temores, si ponemos nuestra confianza en el amado. Así que recuerda de que el miedo no es de Dios, el miedo viene del diablo, y por eso de que el Señor está con nosotros y te va a dar la victoria en todos los aspectos de tu vida. Así que, hermano pastor, gracias por compartir este tema tan hermoso. Así que, hermanos, solamente déjame decirte de que Dios tiene grandes promesas para ti. Amén. Solamente créele al Señor y el Señor lo hará. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Bendiciones. Amén. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida.